Gracias a Dios porque estamos en su casa y podemos alabar, glorificar su nombre. Y estamos aquí para ser bendecidos por medio de su palabra. Amén. Es la palabra de Dios la que trae bendición a nuestras vidas. Amén. Amén. Esta noche vamos a ver sobre lo que es la fe. A veces recitamos, ¿no? El Hebreos 11, en la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el título de propiedad de las cosas que no vemos. Amén. Cuando leemos Hebreos 12:2 dice que Jesús es el consumador de la fe. O sea, Él es el que nos da la fe y Él es el que trabaja en nosotros para que haya fe en nosotros. Amén. Mire lo que dice en Marcos capítulo 11, verso 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entraron en el templo. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Amén. Amén. Padre, te damos la gloria, la honra, Señor, en esta hermosa noche que hemos venido a tu casa a alabarte, glorificar tu nombre y a ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Padre, háblanos. Declaramos mentes abiertas, Señor, para escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ministre, nos ilumine para entenderla, Señor. Necesitamos, Padre, ser iluminados, entenderla, para que así quede grabada en nuestras mentes, guardada en nuestros corazones, y que eche raíces en la tierra de nuestro corazón para que lleve mucho fruto, Señor. Padre, usa esta vasija como uso honroso, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, los últimos días, cuando usted lee, va a leer y va a ver de que estos eran los últimos 5 o 6 días de Jesús, de la vida de Jesús. Y él iba normalmente, parece que él vivía ahí donde sus amigos, Lázaro y compañía limitada, ¿no? Lázaro, y estaba ahí alojado donde María y Marta. Y él iba a Betania, iba a Jerusalén, y después se volvía. Porque lo que vemos aquí es que ellos iban caminando hacia Jerusalén, y después encontraron la higuera. El Señor Jesús la vio de lejos, y normalmente la higuera brota la hoja y también brotan los higos, pero esta no había brotado ningún higo. Entonces él se adelanta y se va porque la vio de lejos. Era en la mañana. Entonces él agarra y como ve que no encuentra higo, la maldice, y los que estaban ahí cerca de él, los apóstoles, escucharon, porque él no le dijo no, nadie más va a comer, sino le habló fuerte a la higuera. Le dijo: nadie más va a comer ningún fruto, nunca más nadie coma de ti. Y no, los otros dijeron: ve, ¿por qué no desayunamos? Mejor era desayunar, ¿no?, antes de salir de Betania, porque el camino largo, y quedaron ahí, no dijeron nada. El Señor Jesús va a Jerusalén, echa a los mercaderes, pero miren, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Cuando salieron, miren, el día siguiente, cuando salieron de Betania, y ahora ya a la otra mañana, ¿cuántas horas pasaron? 24 horas, amén. Han pasado 24 horas y la higuera se secó. Pero si usted mira un poquito para atrás en el 19, dice: pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. O sea, al llegar la noche Jesús salió de Jerusalén y volvió a Betania.
Entonces parece que la higuera seguía ahí, ¿no? Que ellos la vieron, o porque era muy oscuro, no la vieron bien. Pero al otro día en la mañana ya la higuera estaba seca. Entonces Pedro, acercándose, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y mire, ahora viene la enseñanza sobre la fe. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quédate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. Amén. Amén. Mire, le habló al árbol. Pareciera una locura, ¿no? El Señor se acercó y le dijo al árbol: nunca más nadie coma de tu fruto. Los apóstoles quedaron ahí. Siguieron, al otro día volvieron, no había pasado nada. Pero al otro día en la mañana, cuando venían nuevamente a Jerusalén, ¿qué encontraron? Que la higuera estaba seca. Amén. Amén. ¿Desde dónde se empezó a secar? Desde las raíces. Lo primero, mi hermano, que tenemos que ver es que las cosas primero suceden donde nosotros no vemos. Donde las cosas no se ven. Esa es la fe. Que las cosas tenemos que esperar y creer que las cosas primero suceden en el ámbito espiritual, donde nosotros no las vemos, y después suceden en lo que nosotros vemos. Jesús le habló al árbol y el árbol se secó. Ahora, lo primero, cuando Pedro le dice: mire, Señor, se secó la higuera, ¿qué es lo primero que él le dice? Respondiendo Jesús, estoy en el versículo 22, le dijo: tened fe en Dios. Amén. Ahora está de moda, ¿no? Voy a dejar de beber, voy a dejar de beber, voy a dejar de beber. El pensamiento positivo. Eso es. No hay fórmulas mágicas, ni podemos activar principios. La fe no es eso. La fe no es activar principios. La fe no es el pensamiento. Tenés que pensar positivamente para que seas sanado. Tenés que pensar positivamente para que te vaya bien. O vamos a activar a ver algún principio. Aquí la Biblia, la palabra de Dios nos está diciendo que debemos tener fe en Dios. Amén. Amén. Tener fe en Dios. Eso no es un principio ni en una autoayuda. Ahora, yo le digo una cosa, mi hermano querido, la fe, la confianza en alguien, no es pues de alguien que no conocemos, ¿no? En Santa Ana, un señor que vende repuestos me dijo: pastor, quiero que me haga un favor, que se congregaba con nosotros. Acabo de vender un motor de avioneta, son $75,000 y yo estoy en Santa Cruz, ¿se lo pueden llevar a usted? Claro, hermano, no hay problema. Cuando estaba ahí otro amigo, se ve que confía harto en vos, mi pariente. Las dos cosas, ¿no? Uno que confiaba y el otro que no confiaba, porque el que me dijo, se ve que confía en vos, mi pariente, quiere decir que ese camba no confiaba en mí. Pero el otro sí confiaba, ¿entiende? Que me den los $75,000 y yo se los guarde hasta que él vuelva. Y a veces agarraba y vendía repuestos y me dejaba la llave de su almacén. Yo iba al almacén: pastor, por favor, entréguele el repuesto. Y a veces yo le decía: ¿sabe qué? Que no me den la plata, que depositen en el banco mejor. Entonces iban y hacían el depósito, a veces me daban a mí, yo tenía que ir al depósito. Entonces para mí era más bien incómodo estar haciendo cola en el banco, depositando plata ajena. Entonces, pero la confianza nace, mi hermano querido,
con alguien que conocemos y tenemos relación. Amén. No va a poder usted confiar en alguien que no conoce. A ver, usted recibe ahí, le dice, mira fulano, estos $10,000 te dejó tu abuelito de herencia, estaban aquí en la caja y dice que son pavos. Y usted sale con los 10,000 en el bolsillo y dice, bueno, tengo que ir a meterlos al banco, y de ahí se acuerda, mi mujer me dio una listita para ir al supermercado, pero estoy con la plata en el bolsillo, y va a pillar a uno y le va a decir, por favor, depositame esto en el banco. No lo va a hacer. Tiene que ser alguien de confianza, y para tener confianza hay que tener relación, hay que conocer. Amén. Amén. ¿Se acuerda el pasaje? Creo que está más adelantito. ¿Dónde está la autoridad de Jesús, los labradores malvados? No recuerdo ahorita el verso, donde el Señor se acerca y los discípulos le dijeron que no pudieron echar fuera el demonio. Y el Señor lo trae y el Señor echa fuera el demonio. Y ellos le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Él les dice, porque no tuvieron fe. Primero. Y segundo, le dijo, porque ustedes tienen que estar en oración y ayuno. Porque esta clase de demonio, este tipo de demonio, le digo, sale con oración y ayuno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la oración y el ayuno? Que yo voy a volcar el brazo de Dios, o que yo voy a tener más poder, que voy a estar por la oración y el ayuno, ya voy a ser más unido, y en la unción. Mi hermano querido, oración y ayuno significa comunión, significa relación. Por eso el Señor les está diciendo, oren y ayunen, para que estén en más comunión con Dios, para que estén más cerca de Dios. De eso se trata, mi hermano querido, de tener una relación, una comunión con Dios. Porque si tenemos poca fe, es porque no tenemos relación con Dios. Porque yo no tengo intimidad con Dios. Cuando yo oro y ayuno, entonces me acerco a Dios. Amén. Amén. Me acerco a Dios. Y eso es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros. Una relación con Dios. Porque la relación con Dios es la que hace que yo tenga fe en Dios. Porque ¿qué es la fe? Es confianza. Amén. Entonces, mientras yo más conozco a Dios, más confío en Él. Más confío en Él. Entonces yo sé que cuando yo oro, Dios va a abrir los cielos. Porque yo sé en quién he confiado, dice la palabra. Porque yo sé a quién le estoy pidiendo. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. ¿Cuál es lo segundo? La palabra. La palabra. ¿Qué dice Romanos 10, 8 al 10? Dice que si creyeres en el Señor, que Jesús lo levantó de los muertos, y creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Él es el Señor, será salvo. Entonces, tiene que haber una unidad, tiene que haber un solo sentir. Lo que yo siento en el corazón lo tengo que confesar. No puedo yo venir, Señor, mira mi problema, es un montón, mira mi enfermedad. Yo necesito declararlo. Porque si yo lo creo, necesito declararlo, necesito hablarlo, necesito decirlo. ¿Entiende? El Señor Jesús le dijo a la higuera, nadie más, nunca más, nadie va a comer fruto. Y se fue. Y se fue al templo y le echó vaca a los mercaderes y todo. Él no estaba, que se seque la higuera se va a secar. Yo sé que la higuera se va a secar. Y creen que eso es la fe. Mi hermano querido, cuando tenemos fe,
y declaramos es porque realmente lo creemos. Amén. Amén. ¿Sabe? En una ocasión yo estaba con un amigo y él me dijo, oye pastor, ¿por qué no oras por esto? Y oramos. Y después del tiempo yo lo topo y le digo, ¿cómo te fue? ¿De qué me dice? Pero si me dijiste que oremos, me olvidé. ¿Entiende? De eso se trata. De que ya cuando oramos por algo, nos olvidamos. ¿Me entiende? Porque ya no tengo que estar preocupado. Ya no tengo que estar pensando, ¿y será que va a pasar, Señor? Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Lo declaro positivo. No. Yo lo digo porque yo creo y lo siento. Amén. Amén. Yo lo tengo aquí en el corazón. Una sola cosa. Mi corazón. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Amén. Amén. Creemos, confesamos. Como cuando alguien está enfermo y usted ora. Señor, sana, seca, echa fuera. ¿Cuántas cosas oramos por los enfermos? Pero ¿sabe qué? En una ocasión, oré por un señor que veníamos del campo, veníamos de Guayará a Santa Ana en la cisterna cuando yo venía de pastor a Santa Ana. Y el hombre se levantó y tenía las manos hinchadas de una deformación, de una artritis deformante. Entonces yo le agarré la mano y oré. Y cuando lo solté, yo no esperé realmente ver el milagro ese rato. Y el hombre me dijo, mire pastor, y yo quedé más asombrado que él, estaba sano. Y me dijo, yo voy a pasar siempre que pase por Santa Ana, voy a parar y voy a ir a la iglesia y voy a ir. Y un montón de cosas prometió, nunca más lo volví a ver. Pero una vez su esposa me topó y me dijo, usted es el pastor, mi marido quedó sano, nunca más. Y el hombre quedó sano y nunca más se acordó y ni nada, ¿entiende? Y yo tampoco me preocupé si él sanó, si siguió sano, sin nada. La cosa es que, mis hermanos queridos, cuando nosotros oramos por algo, tenemos que tener una unión entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros decimos. Porque no es posible que nosotros hagamos lo de la señora que estaba mirando por su ventana y empezó a orar. Que llueva, y no llovió. Y dijo al final de la tarde, yo sabía que no iba a llover. Entonces, ¿con qué fe estamos orando? ¿Qué es lo que estamos confesando con la boca? Porque en el momento en que yo creí en Cristo, que Él murió por mí y perdonó mi pecado en la cruz del Calvario, y yo confesé con mi boca que creía y que me arrepentía de la vida que había llevado, en mí nació un nuevo ser, un ser espiritual. No se vio, no hubo algo que se vea, pero sí hubo una transformación que empezó desde ese día, una regeneración en mi vida, y yo fui cambiado y transformado, y sigo siendo transformado. Nació un ser espiritual por esa confesión. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos queridos, tenemos que concientizarnos con el poder de nuestras palabras. Amén. No tenemos que estar el problema. A veces hablamos tanto del problema y no le creemos a Dios ni lo decimos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es la cosa. Esto es la marca de la fe. Porque el Señor Jesús les está enseñando a ellos qué es tener fe. O sea, primero, con Dios. Segundo, creerlo y hablarlo y decirlo como Él lo hizo. Y tercero, que cuando oremos, creamos que lo vamos a recibir. O sea, que cuando oremos, aunque no lo veamos, creamos que ya lo recibimos.
Amén. Como el título de propiedad de algo. Usted tiene una casa y sabe que es de usted porque usted tiene un título de propiedad. Amén. Está inscrito en derechos reales. Le pertenece. Así es cuando usted ora por algo, dice el Señor Jesús, crean que lo recibiréis. Crean que lo recibiréis. Porque no podemos orar sin creer que lo recibimos. Porque en este mundo material, cuando yo le doy algo a alguien, toma y me dan y lo agarro, recién es mío. Pero en el mundo espiritual es diferente. En el mundo espiritual oramos y lo recibimos. No lo estamos viendo ni lo estamos palpando, pero tenemos que creer que lo estamos recibiendo. Amén. Que lo estamos recibiendo, que lo tengo. Como cuando usted paga un reembolso. Amén. Te agarra, viene, ¿cuánto es tanto? Lo paga y usted sabe que le va a llegar. A veces que se atrasó, que no llegó, que aquí, que más acá, pero cuando puede usted, su pedido. Amén. Esa es la fe. Eso es lo que a nosotros nos cuesta creer. Porque ¿sabe qué? No se trata de hacer cadenas de oración, de decir va a venir, Señor, lo estoy esperando, lo creo, Señor, ayúdame. Creo, y usted mira la palabra, y el Señor Jesús hablaba una sola vez. Y la palabra dice el Señor Jesús que nuestro hablar debe ser sí y amén. Porque lo demás, dice, viene de mal, proviene de mal. Entonces, cuando yo oro por algo, yo debo creer que lo recibo. Si yo estoy enfermo, yo debo orar, Señor, sana. Y yo creo que Dios me va a sanar. A veces puedo seguir. Cuando David estaba chico en cobija, era un niño de fe. Porque él venía y me decía, papi, estoy enfermo, ore por mí. Y yo oraba. Y cuando acordaba, y él jugando, pero pues si ya oraste, me decía, ya estoy sanito. Y una vez, era una época igual que esta en Santa Ana, 15 días que no había vuelo, el humo, no llovía, y entonces en la iglesia hicimos ayuno y nos pusimos a orar. Terminó el ayuno y cuando acordamos, David estaba poniendo los baldes en la gotera. ¿Y qué hacer? Le dije, estoy poniendo los baldes para recibir agua, me dijo, ¿va a llover? Y en la noche le tiró un aguacero. Imagínense, él tuvo más fe que nosotros, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice que debemos ser como niños, porque los niños creen, los niños no dudan, ¿me entiende? Oramos para que llueva y él puso los baldes en la gotera para recibir agua, porque él estaba seguro de que iba a llover. Y aquí el Señor nos está hablando de eso, de que cuando nosotros oramos debemos creer que lo recibimos, que tenemos el título de propiedad, y aunque ahorita yo no lo estoy viendo ni lo estoy palpando, yo sé que va a llegar. Amén. Eso es lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. Porque la fe, mis hermanos queridos, cuando dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve, es la evidencia de lo que no vemos. Esa es nuestra fe, es la evidencia de lo que no estamos viendo. Cuando ellos pasaron, la higuera no le había pasado nada, pero ya las raíces estaban secas, porque al otro día en la mañana, cuando volvieron a pasar, ya la higuera entera estaba marchita. Las cosas siempre van a suceder primero en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Y nosotros lo que tenemos que hacer es creer que está sucediendo, que ya sucedió. Para poder verlo y palparlo, tenemos que creer en que es real. Amén. Entonces, mi hermano querido, en el nombre de Dios, crea en Dios. La fe es en Dios, no es en principio, no es en pensamientos positivos, es en Dios. Póngase de acuerdo con su corazón
lo que usted cree y lo que confía, dígalo, háblelo. Y descanse en Dios. Descanse en Dios. Sepa que cuando usted está orando, Dios le va a dar lo que usted le está pidiendo. Porque hay otro verso que dice que Dios conoce nuestras necesidades, pero que cuando nos acerquemos a Él y pidamos orando, lo hagamos en acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que acercarme en acción de gracias? En acción de gracias es cuando alguien me da algo, ¿no? Cuando yo recibo algo, entonces yo digo gracias. Entonces cuando yo me acerco orando delante del trono de Dios y le digo gracias, es porque yo sé y estoy seguro que yo tengo lo que le he pedido a Dios. Amén. Amén. Póngase de pie.